tal, querido amigo, querida amiga, que nos sintonizas en una emisión más de este programa de la fe de Jesús? Estamos muy contentos de poder llegar hasta la comunidad de tu hogar y que nos sintonices a través de las diferentes redes sociales. También estamos contentos y le agradecemos a Dios porque te has tomado la oportunidad de seguir aprendiendo junto con nosotros acerca de su palabra. El día de hoy llevaremos a cabo el estudio de la lección número 3, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Y para ello contamos con la presencia el día de hoy de nuestros hermanos Isaac León Pérez, a quien doy una cordial bienvenida, y de nuestro hermano Francisco Javier Ochoa Rodríguez, a quien también doy la bienvenida, para que nos acompañen en esta hora en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y antes de comenzar, voy a invitarte ahí donde tú estés a que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos, y nosotros lo haremos aquí también para elevar una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y cuidados hacia nosotros. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que en ella has dejado para nuestras vidas. Te pedimos que este estudio cuente con tu bendición y encomendamos a ti y a cada uno de nuestros amigos en sus hogares para que ellos también puedan llegar a conocerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, querido amigo, te recuerdo el título de la lección del día de hoy. Es la lección número 3. Te invito para que nos sigas a través de tu folleto. En cada una de las preguntas puedas tener a tu mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras para poder dar respuesta a este folleto, y también un lapicero para que puedas llevar a cabo la respuesta, puedas anotar esta respuesta en tu folleto. Vamos a comenzar con este estudio con la primera pregunta que se encuentra en nuestro folleto, que dice lo siguiente: ¿cómo nos comunicamos con Dios? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 3. Bueno, en Daniel capítulo 3 nos relata la historia de que Daniel se está comunicando con Dios a través de la oración. Es decir, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios se comunica con nosotros? Sencillo, tú cuando oras te estás comunicando con Dios. Y cuando tú estudias, te estás permitiendo que Dios platique contigo. Por eso la oración y el estudio tienen que ir acompañados. ¿Por qué? Porque cuando oras, platicas con Dios, y cuando estudias la Biblia, permites que Dios platique contigo. Es decir, la respuesta para la pregunta número 1 es que nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Muchas gracias, hermano Isaac, por esta respuesta. Damos tiempo para que en tu hogar tú puedas escribir la respuesta ahí en el espacio pertinente. Y después de leer lo que nos dice las Sagradas Escrituras, nos surge la duda: ¿qué es la oración? Y encontramos una respuesta o referencia a la oración en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Nuestro hermano Javier nos apoyará con esta respuesta. Dice la palabra de Dios aquí en el primer libro de Samuel, versículos 9 al 15, dice lo siguiente: en una ocasión, después de haber bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas en mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: no, Señor mío,
sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. La pregunta fue, ¿qué es la oración? La oración es derramar tu alma a Dios. Pero querido amigo, querido hermano que nos acompañas, aquí en la parte de atrás de tu lección, aquí se encuentra un estudio adicional y viene una cita de una escritora cristiana muy conocida. El libro se llama El Camino a Cristo. Ella menciona lo siguiente: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. La respuesta sería, para que le puedas anotar ahí en tu lección, ¿qué es la oración? La oración es derramar tu alma a Dios, conversar con Dios, como si Él estuviera aquí con nosotros, sentado al lado tuyo, como si fuera un amigo. Eso es la oración. Muchos se han preguntado, ¿qué diferencia hay entre la oración y el rezar? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, en la parte de atrás de tu fe de Jesús, en la lección 3, abajito de donde dice qué es la oración, dice clases de oración y menciona acerca del rezo. Dice lo siguiente: el rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. ¿Qué es rezar? Es simplemente recitar algo que ya fue escrito. ¿Qué es orar? Orar es hablar palabras que vienen de tu corazón hacia Dios. Eso es la oración, derramar tu alma a Dios. Muchas gracias, hermano Javier, y seguramente en tu hogar te ha quedado un poco más clara esta diferencia entre lo que es orar y lo que es rezar. Y como bien decía nuestro hermano Javier, la oración más famosa que el mundo cristiano conoce y que generalmente recita es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que seguramente tú en tu hogar conoces. La pregunta número 3 para nuestro estudio de esta tarde dice lo siguiente: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Te has preguntado cuánto poder tiene la oración? En el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 16, podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Y voy a invitarte a que me acompañes en tu hogar para poder leer esta carta de Santiago en el capítulo 5 y el versículo 16, que dice lo siguiente: por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, en respuesta a esta pregunta, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Dice en el libro de Santiago que la oración eficaz del justo es muy poderosa. Tiene mucho poder la oración en cada una de nuestras vidas, y no solo de nosotros, querido amigo, sino que también en tu vida puedes experimentar el poder de la oración. Pero vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta de nuestro estudio: ¿en nombre de quién debemos orar? Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría ver alguna observación de la pregunta número 3. Termina diciendo la oración sincera. ¿Por qué termina diciendo así? En Mateo capítulo 6, versículo 5, dice allí Dios que cuando algunos oran son hipócritas. ¿Qué es la hipocresía en la oración? Decir lo que no está sintiendo. Ejemplo, si una persona acaba de entrar a la iglesia y esta persona pues fuma y se arrodilla a Dios y le dice: Señor, ayúdame, ya no quiero seguir fumando, es hipócrita. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿no es más fácil decirle a Dios: Señor, ayúdame a aborrecer esto que tanto quiero? Porque en el fondo del corazón la persona quiere seguir fumando. Es decir, le tienen que decir a Dios sinceramente. La oración sincera tiene mucho poder. Ahora, la pregunta número 4 dice: ¿en el nombre de quién debemos orar? Bueno, esto está más que claro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 13, dice así: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, nosotros debemos orar en el nombre de Jesús.
Por eso al finalizar la oración siempre decimos, en el nombre de Jesús, amén. Es decir, nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. Así es, amigos, y a veces cometemos algunos errores porque no hemos aprendido a orar realmente. Pero la oración es un hábito que se cultiva todos los días. Si tal vez tú estás comenzando con el hábito de la oración, te darás cuenta que con el paso del tiempo lo harás algo real en tu vida. Te podrás comunicar con Dios de tal forma que cuando menos pienses ya te encontrarás orando. Que cuando estés en tu trabajo, estés en cualquiera de tus actividades, te tomarás el tiempo para poderte comunicar con Dios, sabiendo que Él está cerca de ti y su presencia será muy real en tu vida. Siguiente pregunta, número 5. Y es una pregunta que sin duda alguna nos hemos hecho muchas veces, Javier. Dice la pregunta, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Será que Dios las contesta, querido amigo? Y vamos a leer lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Te invito para que en tu hogar puedas buscar esta cita, San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Leo para ustedes, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo número 7. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, le abre. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Miren que muchas personas me han preguntado, hermano, fíjese que yo oro, pero Dios no contesta mi oración. Por más que le he orado, Dios no ha contestado mi oración. Quiero que sepas que Dios contesta cada una de nuestras oraciones. Muchas veces dice sí, pero muchas veces dice no. Y cualquiera que toca, se le abre la puerta. Entonces, si buscamos una respuesta a la pregunta, dice, ¿contesta Dios las oraciones? La respuesta es sí. Contesta cada una de las oraciones de acuerdo a su voluntad. Así es, querido amigo, es importante destacar la palabra que mencionaba nuestro hermano Javier al final de su participación, donde mencionaba que Dios contesta las oraciones de acuerdo ¿a qué? A su voluntad. No a nuestros caprichos, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y a veces nos cuesta un poco entender estas situaciones, pero Dios tiene el control de nuestra vida y Él sabe por qué nos da las cosas que le pedimos o por qué muchas veces nos las niega, o muchas veces también la respuesta que podemos recibir es espera un momento y en el momento indicado te daré de acuerdo a mi voluntad. Así es, hermano Misael, porque muchas veces nosotros pedimos y queremos que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios sea lo que queremos, ¿verdad? Pero muchas veces no es lo correcto. Dios sabe por qué dice sí y por qué dice no. Y un día te darás cuenta que todos los no de Dios tenían un maravilloso propósito. Así es, querido amigo. Y gracias, hermano Javier, por esta participación. Siguiendo en nuestro estudio, te darás cuenta que por encima de la pregunta número 6 se encuentra un subtítulo que se titula La fe. ¿Qué es la fe? A lo largo de nuestro camino cristiano nos encontramos muchas veces con esta pequeña palabra, pero tan abundante en significado. La Biblia nos da una explicación y la pregunta número 6 que dice ¿qué es la fe? La podemos contestar de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 6, que dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios,
porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Una de las primeras cosas que necesitamos hacer antes de estudiar la palabra de Dios y antes de orar es lo que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Necesitamos creer que Dios existe. Si tú no crees que Dios existe, no podrás orar, porque ¿a quién le estarías dirigiendo tu oración? Si tú no crees que Dios existe, tampoco puedes creer que Dios te dejó en su palabra un mensaje para ti. Y esto es la fe, creer en lo que no conocemos, esperar en lo que no vemos. Así que la respuesta a esta pregunta, cuando nos dice ¿qué es la fe?, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:1, la respuesta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y físicamente nosotros no hemos visto a Dios, pero por fe aceptamos que Dios existe, porque lo vemos obrar en nuestras vidas, porque lo vemos trabajar en la naturaleza, en todas las bendiciones que recibimos, y es por eso y solo por eso que confiamos en su existencia, simplemente por la fe. Pero yo puedo decir, tengo fe, pero ¿qué tan grande es mi fe? Puede ser pequeña, puede ser grande, pero también la puedo desarrollar. Y la última pregunta de este estudio dice lo siguiente: ¿cómo se desarrolla la fe? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 17. Okay. En Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice así: así, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Bueno, explico un poco esto. ¿Cómo se desarrolla la fe? Su propio nombre lo dice, desarrolla, viene de desarrollo, y el desarrollo lleva tiempo. Ejemplo, yo te pregunto, si un niño nace hoy, al día siguiente puede tener 15 años y hacer lo que un niño de 15 años hace? Claro que no. Sin embargo, para llegar a esa edad necesita un desarrollo, necesita tiempo para llegar a esa edad. De la misma manera, tú te bautizas hoy, tiene que pasar un tiempo de desarrollo para que tú puedas desarrollar la fe. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla teniendo una relación íntima y transparente con Cristo Jesús, todos los días y a toda hora del día, pero eso lleva tiempo. Así es, hermano Isaac. Entonces veíamos que el desarrollo de la fe se lleva a cabo por oír. ¿Pero oír qué? No cualquier cosa, querido amigo, querido hermano, por oír la palabra de Dios. Y como bien decía nuestro amigo Isaac, el hecho de que nosotros estudiemos, el hecho de que nosotros oremos, el hecho de que nosotros cantemos, lo que hace es fortalecer esa relación que nosotros tenemos con Jesús. Y amigo, esto no es ajeno de ti, esto no es solamente exclusivo de nosotros, que tú nos ves a través de las redes sociales. Tú puedes tener esa comunión con nuestro Dios de igual forma a través de la oración. Pero una vez que tú has estudiado esta lección sobre la oración y la fe, debes de tomar una decisión. Y la parte final del estudio hace una pregunta: ¿qué debo hacer? Ahora que yo conozco todo esto, ¿qué debo hacer, hermano Javier? Así es, mi hermano Misael. Hace una pregunta bien interesante: ¿qué debo hacer? ¿Me podría ayudar, hermano Misael, a buscar Salmos 55, versículo 17? Ok, dice así: al atardecer de mañana y de mediodía oro y clamo, Él oye mi voz. ¿Qué debo de hacer? Número 1, orar con regularidad. Número 2, hermano Misael, ¿me podría ayudar a leer la siguiente cita? Santiago 4:13. Dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Número 2, ¿qué debo hacer? Pedir cosas convenientes. Hermano Isaac, ¿me podría ayudar a leer la número 3? Es Mateo 21:22. Dice así: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas gracias. Número 4,
Perdón, número 3. ¿Qué debo de hacer? Pedir con fe, pedir creyendo. Y por último, número 4, me podría ayudar hermano Misael, es Marcos 11, 25, 26. En el Evangelio de Marcos dice lo siguiente: y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Muchas gracias, hermano. Creo que el texto se interpreta solo. Número 4, ¿qué debo de hacer? Perdonar a los demás, perdonar a las personas que me han dañado. Recapitulando, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Orar con regularidad, pedir cosas convenientes, pedir con fe y finalmente perdonar a los demás. Y querido amigo, yo sé que tú conoces el Padre Nuestro, lo has recitado muchas veces. En uno de sus apartados dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una vez sabiendo esto, querido hermano, quiero invitarte para que en tu hogar tú experimentes el poder de la oración. Tal vez tú no sabes cómo orar. Tal vez estás aprendiendo, estás iniciando en este nuevo camino de una comunión con el Señor. Pero quiero decirte algo. Para orar tú no necesitas saber hacerlo. Lo que necesitas es abrirle tu corazón a Dios, llevarle tus preocupaciones a Él, comunicarte con Él sabiendo que Él está a tu lado y dejar que tus pensamientos se dirijan hacia el cielo, donde Dios está dispuesto a escucharte y a darte lo que tú necesitas. Es por eso que en esta hora quiero invitarte, para que tú experimentes ese poder. Pon a prueba a Dios, querido amigo. Órale a Él, dirígete a Él todas las mañanas, pero también todas las tardes, todas las noches, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas a tu trabajo, cuando estés en Él, cuando estés en la escuela y tengas alguna preocupación, ora a Dios, dirígete a Él. Y lo más importante, lo más sorprendente de la oración es que Dios te la va a contestar. Y además, también algo que es bien sorprendente es de que tú no necesitas una gran palabrería. Si tu corazón se lo expresa a Dios, Dios es el único que conoce cada uno de los corazones. En esta tarde quiero invitarte para que tú cierres tus ojos allí donde estoy, porque quiero hacer una oración por ti, para que Dios te bendiga a lo largo de este camino que estás iniciando y para que tú también puedas experimentar el poder de la oración. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has hecho provisión para cada uno de nosotros para podernos comunicar contigo. Y, Señor, esa provisión es la oración. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos dirigirnos a ti, Señor, confiando en que tú nos estás escuchando y quieres lo mejor para nuestras vidas. Te pido en forma especial por cada uno de mis amigos que está comenzando en este aprendizaje acerca de ti y acerca de tu palabra, para que tú también les puedas guiar y que cuando ellos se comuniquen contigo, Señor, tú puedas hacerles sentir tu presencia en sus vidas y que de acuerdo a sus necesidades tú puedas obrar en cada uno de ellos. Los pongo en tus manos, Señor, que ellos puedan seguir estudiando, puedan seguir aprendiendo y estamos seguros, Señor, que las bendiciones llegarán a su vida en sobremanera. Los encomendamos a ti, Señor, y agradecemos y pedimos todo esto, no porque lo merezcamos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo, por habernos sintonizado el día de hoy. Te recordamos que si tú tienes algún comentario o alguna duda sobre cualquiera de los temas que estemos estudiando, ya sea el del día de hoy, alguno de los temas pasados, tú puedes comunicarte con nosotros a través de las diferentes redes sociales, puedes dejar tu comentario allí, pero también te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Si quieres recibir un estudio personalizado a través de una videollamada o de alguna de las herramientas tecnológicas que ya existen el día de hoy, comunícate con nosotros. Queremos saber tu opinión y queremos saber si realmente estás aprendiendo
o la forma en que podemos mejorar para que tu aprendizaje pueda ser el mejor. Que Dios te bendiga en este día y te esperamos en nuestra siguiente transmisión.